Muy buenos días a todos, a todas. El Señor les bendiga. Espero hayan tenido una buena noche con este ventarrón que está, y les recomiendo que hoy caminen con el viento y no contra el viento. Vamos a encomendarnos al Señor en este día y a darle gracias. Amén. Padre, yo te doy gracias por este día que nos has dado. Es un día hermoso contigo a pesar de todo, Señor. Señor, primeramente reconocemos, Señor, que tu misericordia es buena y nueva para nosotros cada mañana. Esta mañana, Señor, te agradecemos porque nos has concedido este nuevo día. Ahora también, Señor, que vamos a estudiar esta porción de 2 de Pedro en el capítulo 2. Pido que sea tu Espíritu Santo guiando y dirigiendo nuestros corazones, nuestros pensamientos, y que podamos recibir tu palabra, Señor, como a tierra fértil cuando la semilla cae y produce la fe, la obediencia y el deseo de conocerte más íntimamente, obedecerte y glorificarte en nuestros corazones y en nuestras vidas. Ahora, Padre, yo pido que tomes control de todo mi ser. Me someto a ti, me sujeto a tu dirección. Espíritu Santo, pido que me uses como instrumento, que traigas a memoria pasajes, versículos y aún experiencias en la vida que se aplican a esta porción de la palabra. Yo te pido que tú, Señor mío, tú que ves cada corazón, remuevas de nosotros todo lo que nos estorbe en este momento, para que tú tengas completo control, que tu pueblo sea edificado y que tú, Señor mío, solamente tú seas glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Todos los que estén de acuerdo pongan ahí un amén fuerte. Gloria a Dios. Bueno, vimos la semana pasada. Sí, empezamos la semana pasada cómo nosotros somos llamados a ser como Jesús. Él es la piedra viva. Nosotros también como piedra vivas vamos siendo edificados, y dice como casa espiritual. Después vimos acerca de cómo somos también escogidos, linaje escogido, sacerdocio, nación santa, para llevar las virtudes de aquel, para demostrar que Jesús vive en nosotros, diciendo, por decir así, ¿no? Sabemos que Jesús vive en nosotros, la gente no lo sabe, pero lo sabrá cuando tú lo demuestras en tu manera de comportarte. Y quiero empezar con eso porque es esta porción en la que vamos a ver hoy cómo es necesario verdaderamente reflejar a Jesús en el trabajo. Hemos visto que somos el pueblo de Dios, lo representamos en la sociedad en que vivimos, somos siervos de Dios, es a Él a quien servimos. Hace muchos años había una canción que cantaba Bob Dylan que se titulaba You Have to Serve Somebody. Tienes que servir a alguien. Y decía él, ya sea al diablo o sea a Dios, pero vas a servir a alguien. Y tú y yo escogemos a quién vamos a servir. Y mucha gente dirá, no, es que yo no sirvo a nadie, yo me sirvo a mí mismo. Pues ahí te lo dejo a ti. Te voy a decir una cosa, todos servimos a alguien. Y aquí vamos a ver aquí cómo la palabra de Dios nos habla. Anteriormente, ayer vimos que hemos de someternos a toda institución humana, a los gobernadores como enviados por Dios para castigo de los malhechores, porque esta es la voluntad de Dios, dice, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y dijimos que muchas personas, por el hecho de que tú eres cristiano, yo soy cristiano, ven en qué manera pueden sacarnos de juicio, en qué manera nos pueden provocar y después que estalles, acusarte. No, que eres cristiano, no debes de enojarte. Y la palabra nunca nos dice que no debemos de airarnos o enojarnos. Nos dice, airaos, pero no pequéis, ¿verdad? Ahora vamos a continuar en esta palabra de esta parte. Lo que vimos ayer dice
en el versículo 16 que vivamos como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Y dijimos que nosotros somos libres, no somos esclavos ya ni del pecado ni de Satanás. Ahora somos libres, y también mencioné que si somos esclavos es por voluntad nuestra y porque amamos. ¿A quién servimos? Servimos a nuestro Dios Todopoderoso, servimos a nuestro Salvador y Señor, por eso le llamamos Señor Jesús. Si tú verdaderamente crees en Jesús y le llamas Señor, entonces has de hacer lo que Él te dice que hagas en su palabra. También vimos ayer en Juan 15 y Juan 14 que Jesús le dijo a sus discípulos: si me amáis, guardad mi palabra. En el capítulo 15 dice: si me amáis, guardad mi palabra, claramente. Guardad mi palabra en el capítulo 15. En el capítulo 14 nos habla del nuevo mandamiento de amarnos unos a otros. Ahora, quiero entrar aquí a este capítulo 2, versículo 17. Voy a empezar con el versículo que terminamos ayer, donde nos dice: honrad a todos, dice primeramente. Amad a los hermanos, dice claramente, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Vemos aquí instrucción a honrar a todos. Luego empezamos en esta porción, dice criados, pero en ese entonces verdaderamente lo que eran esclavos, siervos de sus amos, ¿no? Y ayer mencioné, somos doulos, somos siervos que amamos a nuestro amo, a nuestro Señor, porque le amamos, que le servimos porque le amamos. Amén. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrar al rey. Criados, dice, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Vamos a leer unos 3 versículos. No solamente a los buenos, dice, sino también a los buenos, no nada más a los buenos y afables, a los que son pues bondadosos, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Vemos aquí que empieza diciendo: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Es cierto que hemos de honrarnos a todos, y qué difícil es verdaderamente para algunas personas honrar a otra persona, porque en este mundo, y cuando vivimos con gente del mundo y aún con cristianos que somos, porque me apunto a mí mismo, el ego aún está presente. Y la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos mortificar eso, despojarnos del viejo hombre. Jesús, vimos que ayer como Jesús dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, si alguien me quiere seguir, dice primeramente niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Y se me viene a la mente en Filipenses, cuando Pablo nos recuerda cómo Jesús se negó a sí mismo, tomó la cruz y murió por nosotros. En Filipenses 2, quiero que me acompañen ahí, por favor. Dice claramente, Pablo, hablando a los creyentes, y te habla a ti, aunque no seas creyente: por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes, dice, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Es la manera en que podemos honrar a alguien, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también
por lo de los otros, nos dice aquí. No mirando cada uno por lo suyo propio, que es lo que estábamos o quizá estamos acostumbrados a hacer, sino a cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, y el ejemplo que nos da a seguir, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, dice claramente, como cosa a que aferrarse. Ah, no, yo quiero quedarme en la gloria. No, el Padre le dijo, vas a ir al mundo y vas a morir por sus pecados. Entonces, Él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, dice claramente, y estando en la condición de hombre humana, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la humildad y el ejemplo de Cristo que nos dejó para seguir. Aquí también, volviendo a nuestro estudio de 1 de Pedro 2, permítanme, vamos a ver cómo nos llama a ser igual que Cristo. Entonces vemos aquí que primeramente nos dice honrad a todos, amad a los hermanos, y dice temed a Dios. El temor que se menciona aquí es no un terror de Dios, como un Dios que te va a castigar y te va a destruir, sino una reverencia y respeto a Dios el Todopoderoso, por quien Él es, y honrar al Rey. Ahí vuelve a mencionar el gobierno. Pero Pedro después, en el versículo 18, se dirige a los esclavos, a los criados, dice aquí, a los esclavos creyentes, y les dice claramente, aquellos que servían a sus amos, estad sujetos, los llama a que vivan en sumisión, en sujeción. Ah, qué difícil es eso para la carne, para la gente que todavía está pensando, no, ¿y por qué me voy a someter a él? Pues si yo puedo hacer lo mismo. Hay personas que pierden sus empleos, su trabajo, porque no se humillan. Y vamos a ver aquí, claramente está hablando aquí a esclavos, a siervos, porque los criados, ahora mucha gente le llama criados a la servidumbre que trabaja en sus casas. Es la criada malcriada. Pero no, ella es, o él es, una persona como tú, y debemos honrarle. Qué difícil es honrar a los demás a veces. Les llaman aquí, Pedro les llama criados porque eran parte de la servidumbre. Vivían con ellos, eran parte de su hogar, de su casa. Les llama también Pedro, les hace un llamado a sujetarse, o sea, a someterse. Y como dije anteriormente, qué difícil es someterte a alguien, a otra persona, si no tienes esa disposición de antemano de agradar a Dios y seguir el ejemplo de Jesús. Cuando tú decides en tu corazón agradar a Dios primeramente, tú vas a agradar a los demás, porque es conforme tú agradas a los demás, como tú te sometes a tus patrones, a tus amos, a tu Señor, como decir así, que tiene control. Y aquí dicen sus amos, ¿no? Dice claramente, sujeto con todo a vuestros amos. Son aquellos que, pues como quien dice, los compraron, ¿verdad? En aquel entonces se acostumbraba la esclavitud. Comprabas un esclavo y te servía, era parte de ti. Y entonces les llama a servirles, demostrándoles todo respeto, dice claramente. No solamente dice a los buenos y afables, o sea, a los que son bondadosos y que se portan a todo dar contigo. Hay veces que por más que te portas bien con una gente, te salen peor, ¿verdad? Pero nosotros como cristianos somos llamados a representar a Dios, no nada más a quedar bien con los hombres. Entonces debemos tener cuidado. Hoy en día, aunque en nuestra sociedad ya no existe la esclavitud, o sea, en algunas partes del mundo se existe, pero en nuestra sociedad no existe la esclavitud, ¿verdad? Pero hoy en día, aunque no somos esclavos, verdaderamente sí somos siervos. ¿A quién sirves tú? Como dije anteriormente, siempre hay que servir a alguien. Y dirás, no, yo no sirvo a nadie, yo me sirvo a mí mismo.
Ya ves, hay que servir a alguien. Si somos siervos, somos empleados o trabajadores de alguna empresa, estamos sirviendo a alguien. Y debemos de hacerlo en una manera que glorifique a Dios, de una manera que ellos vean que Cristo vive en ti, una manera que vean que eres guiado por el Espíritu Santo. Y te digo una cosa, no importa que sean buenos, no importa que sean malos. Aquí nos llama a sujetarnos, a someternos. Entonces nosotros debemos de hacerlo. Del momento en que nosotros pedimos trabajo y nos contratan y dicen, ok, ya sea de palabra, te voy a pagar tanto al día, o te voy a pagar tanto a la semana, o que firmas contrato, porque hoy las empresas están haciéndote firmar contratos. Pero del momento en que tú te pones de acuerdo y aceptas lo que te ofrecen, te dan trabajo. Y del momento que te dan trabajo, ya sea de palabra, como dije, o de contrato, ahora te estás comprometido a trabajar como siervo. Eres un siervo. Eres no esclavo, pero eres un siervo porque sirves a tu patrón o sirves a la empresa. Y aquí Pedro nos llama a trabajar, a sujetarnos con todo respeto. Entonces, tú firmas un contrato y por esas horas en que te comprometes a trabajar, eres siervo de la empresa o de tu patrón. Tus supervisores pueden ser amables o pueden ser un aguijón en la carne, como dice Pablo, ¿no? Pueden ser de lo peor. Y les quiero decir, hay que pues aplicar lo que nos dice la palabra de Dios. Dice claramente, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Ahí me acordé en un tiempo en que yo trabajaba para alguien más. Yo tuve una empresa, yo tuve una compañía de construcción y pues aprendí hace mucho como cristiano que nunca debes de retener el pago de tus empleados y que debes de tratarlo a cada empleado con respeto, porque quizás no sean hijos de Dios, creación de Dios, pero Dios usó esa empresa para ganar muchos para Cristo. Antes de empezar, hacíamos un estudio bíblico y orábamos y nos encomendábamos al Señor. Pero un día tuve que cerrar la empresa. Alguien se declaró en bancarrota y a 8 de nosotros, los contratistas pequeños, nos llevaron con ellos. Yo perdí mucho dinero. Entonces empecé a trabajar en un lugar que se llamaba Home Base, que es como el Home Depot. Y cuando empecé, yo entré como le dicen tradesman, como alguien que tiene pues una profesión o un contratista. Y me hicieron un contrato y yo lo que pedí, como yo era líder de alabanza en ese entonces, yo pedí que me dieran los domingos. Yo les trabajo cualquier hora, pero los domingos yo los quiero libres. Les dije, yo los quiero libres. Y 2 sábados a la semana para ir a Tijuana a hacer evangelismo. Perdón, 2 sábados al mes para ir a Tijuana a hacer evangelismo. Y así yo sí quisiera participar con ustedes. Me hicieron un contrato y me lo respetaron casi por 2 años y medio. Pero el gerente general me detestaba porque era cristiano y me picaba la cresta y me llamaba, y yo siendo alguien al quien le pagaban más, gritaba, Flores, quiero que limpien los baños. Ok, me sometía, dije, no le voy a dar el gusto de que me vea agüitado, y más que todo voy a glorificar a Dios. Dame paciencia, Señor, dame paciencia, decía yo. Y ahí andaba yo limpiando los baños. Entraban otros empleados y decían, ¿qué estás haciendo aquí, Juan? Pues es lo que me mandaron a hacer. Pero tú no debes hacer esto. ¿Por qué no? Me están pagando. Si me quieren pagar $17 por limpiar los baños, pues yo voy a trabajar, no importa. Ahí si viene un supervisor regional, a él se le va a caer el cantón, se le va a caer todo, le decía yo. Y me ponía a trabajar y ya limpiaba los baños y volvía a mi lugar de trabajo. O si no, era un veranito, un calorazo, y sabía que me traía, pues yo oraba antes de entrar al trabajo. Y me decía,
Flores. Sí, Bert, quiero que vayas y levantes todos los carritos que están en el estacionamiento. En ese entonces, ahora ahí está el Costco de la Broadway. Está ahora también, bueno, en ese entonces había 3 empresas. Ahora está la Walmart también ahí. Había 3 empresas y los carritos se revolvían en el estacionamiento. Y me decía, quiero que levantes todos los carritos. Y era un calorón afuera. Pero lo que él no sabía es que a mí me encanta el sol. A mí me encanta solearme. Ok, le decía, me salía yo, me iba por atrás del edificio, me quitaba mi camiseta, me la ponía a la cintura y vámonos a levantar carritos cantando alabanzas al Señor. Entonces me sometía, pero yo no permitía que me hiciera, o sea, no voy a permitir, porque yo sé que va más allá de sus dientes, va más allá de sus labios. Es el chanclas, el enemigo, el que me quería sacar de juicio. Entonces pasó el tiempo y un día me llamó, me tocaba que me dieran un aumento. Y me llamó a su oficina. Y clarito me la picó bien bonito, me la aplicó bien bonito. Me dice, Flores, ¿tú crees que te voy a dar un aumento, verdad? Pues no sé, le decía yo, lo que tú decidas, tú eres el gerente. Pero tú dime si lo merezco o no. No, dice, te tengo sorpresa, dice, no te voy a dar el aumento. Está bien. Pero te tengo otra sorpresa. Tus domingos y tus sabaditos, esos que pediste en contrato, ya no los vas a recibir. Entonces yo me sometí hasta ese punto. Ayer hablábamos, vamos a someternos hasta que nos digan que no puedes servir a Dios, no puedes seguir a Dios. Ahí, cuando Él me dijo, tus domingos que te quieres para tu iglesia y tus sabaditos que quieres para evangelismo, que aquí dice, ya no te los voy a dar. Y me le quedé mirando, pero yo con una paz, una sonrisa que gracias a Dios me la dio el Señor, le dije, pues yo te quiero dar a ti también una sorpresa. Y se me quedó mirando. Yo te doy 2 semanas de anuncio que voy a renunciar, porque yo sirvo a Dios. Ah, ¿así de tanto quieres a Dios? Así de tanto, le dije, voy a servir a Dios. ¿Vas a perder tu empleo? Voy a perder mi empleo. Es más, ya renuncio, le dije, pero yo te voy a trabajar 2 semanas para dejar buen testimonio. Y se enojó y me dice, yo te tengo sorpresa, ahora quedas despedido, sales de aquí. Dije, qué bueno, porque ya puedo colectar entonces. O sea, por todos lados le aplicaba yo y salí gozoso. Dije, yo no sé qué voy a hacer ahora, Señor, porque ahorita era un tiempo de recesión. ¿En qué voy a trabajar, Señor? Pero yo te quiero servir. Llego a mi casa, la sorpresa que Dios me tenía es que me llama un amigo que trabajamos junto en construcción, trabajaba antes para mí también, y me dice, Juan, ¿qué estás haciendo? ¿Tú estás ahí en el home base? Le digo, no, acabo de renunciar, le digo, casi me corrieron más bien, le dije, y pues voy a colectar. No, dice, yo necesito alguien que me trabaje conmigo, me dice, y en el aeropuerto, y le llaman prevailing wages, un trabajo de gobierno, y me dice, son $32.50 la hora. ¿Qué? Gracias, Señor, de puro tiempo de renunciar. Casi lo doble me dio el Señor. Así es de que, ¿qué podemos hacer? Si trabajas para alguien, ¿sabes qué? Sé paciente con los buenos y con los malos. Ese Bert se quedó sorprendido cuando yo le dije, pues te doy 2 semanas. 2 semanas de aviso que ya no voy a trabajar. Me aguanté y Dios se glorificó. Ahora, volviendo aquí, entonces dice el 19 y el 20, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, que era lo que yo buscaba, agradar a Dios, y es lo que todos debemos buscar, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. O sea, nosotros podemos encontrarnos en alguna situación con un patrón semejante o un supervisor, un gerente general semejante al que me tocó a mí. Yo no sé dónde trabajes tú, pero nosotros
tenemos oportunidad de glorificar a Dios. En el versículo 21 nos dice claramente, pues para esto fuisteis llamados, para glorificar a Dios. Para esto fuisteis llamados. Nosotros podemos glorificar a Dios dando un buen testimonio, respetar aún a aquellos los que nos maldicen, los que nos maltratan, porque tú estás en esa posición, en este momento, en esa situación, es momentánea. Y todo el sufrimiento que pudiéramos experimentar o vivir no se compara, como dice Pablo, en la gloria por venir, con la gloria por venir. Entonces, para eso fuimos nosotros verdaderamente llamados, para glorificar a Dios. Y entonces, cuando nosotros nos sometemos, no para no perder el trabajo, sino para ser un buen testimonio y glorificar a Dios, entonces somos verdaderamente aprobados cuando soportamos, como dice aquí, pacientemente. Nosotros aquí vemos que Pedro nos continúa diciendo que Cristo padeció por nosotros, y vimos en Filipenses 2 cómo Él se negó a sí mismo, siendo Dios, no se aferró a ser Dios como cosa, no consideró ser Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de hombre y estando en la condición de hombre, murió en la cruz, se entregó por nosotros. El mejor ejemplo a seguir. Aquí nos dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. O sea, Jesús te dice, sígueme, sigue mi ejemplo, sé humilde. Amén. Sé humilde como Él. La palabra de Dios nos dice claramente. Así como Cristo sufrió el oprobio, así como Él padeció la cruz por nosotros y nos dejó el mejor ejemplo a seguir, nosotros ahora representamos a Cristo donde quiera que estemos. En este caso se refiere al lugar de trabajo. Donde quiera que estemos, somos llamados a representar a Cristo. Y así como Él nos dejó el mejor ejemplo de humildad y mansedumbre, ¿ok? Así hemos de imitarlo en todo. Ahora el versículo 22 nos dice que Él no pecó, el cual no hizo pecado, ciertamente. Él no pecó, ni se halló engaño en su boca. Él solamente habló la verdad. Y nos llama Jesús en los evangelios a buscar al Padre, a conocer al Padre. En Isaías 53 nos dice el sufrimiento que sufrió. Y yo les pido que me acompañen a Isaías 53, porque ahí nos enseña lo que Cristo sufrió. Nos dice que ni abrió la boca. Claramente nos dice el versículo 7, lo voy a leer. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él no se quejó, él no se rebeló, ni levantó su voz para decir, no, yo no voy a hacer esto. No, él se sometió, dice la palabra de Dios, a la cruz y sufrió la muerte de cruz. ¿Pero por qué lo hizo? Claramente nos dice que nosotros debemos seguir su ejemplo. En Hebreos 12:2, puestos los ojos en Cristo, vamos a ver lo que Él hizo aquí en la palabra para ser como Él. Puestos los ojos en Cristo, el cual, dice, sufrió la cruz, no, menospreció el oprobio, dice claramente, por el gozo puesto delante de Él. Lo estoy hablando parafraseado, mejor lo voy a leer. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En Filipenses 2 lo mismo nos dice, por lo cual Dios lo levantó hasta lo sumo, hasta lo más alto, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese para gloria del Padre.
que Jesús es Señor. Y si Jesús es Señor de tu vida, debemos de seguir su ejemplo. Debemos de hacer lo que Él hace, lo que Él hizo más bien. ¿Quién? Dice, cuando le maldijeron, le maldecían, no respondía con maldición. Ah, qué difícil es, aún como cristianos. Y cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Dios ve tu condición, ve tu situación, y si tú haces lo que nos dice la palabra, te sometes a tus amos, a tus patrones, pero aguantas, entonces Él va a actuar y va a hacer lo que es justo. Miren lo que hizo conmigo. De un trabajo, yo oraba y decía, Señor, voy a entrar y ahora me va a traer que me va a querer provocar. Ayúdame, Señor, ayúdame, Señor. Yo no voy a cuitear, yo no soy de los que dejo un trabajo, pero a menos de que sea por Él. Y entonces escuchó mis oraciones y me sacó de ese lugar. Me dio un trabajo que pagaba lo doble y Él fue glorificado. Gloria a Dios. Ahora nos dice en el versículo 24, lo mismo que nos dice en Isaías, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, o sea, si de veras estamos muertos a los pecados, considerados muertos al pecado, nos dice Pablo en el capítulo 6 de Romanos, y vivo para Cristo. Amén. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Una cosa me recordó ahorita el Señor. Pablo en Gálatas 2:20 nos dice de sí mismo, y lo debemos de aplicar a nosotros: justamente crucificado, o crucificado justamente con Cristo soy. Juntamente con Cristo soy. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo, ¿para qué? La vivo para agradar a Dios. Nos lo dice claramente, la vivo por el poder de Dios, por Cristo Jesús, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Voy a leerlo también porque ya estoy parafraseando. Crucificado juntamente con Cristo soy. 2:20. Acompáñenme, por favor. Con Cristo, ¿ven? Estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si de veras te consideras crucificado, una persona que ha muerto al pecado, una persona que esté muerto en un cofre o en un ataúd, tú le puedes ofrecer $1,000,000 y no le vas a tocar esa ambición, porque está muerto. Le puedes poner a las mujeres más bellas y no vas a tocar esa área del hombre o de la mujer X que lo lleva a esa lascivia, porque está muerto, está muerta. Entonces debemos considerarnos muertos al pecado, como nos dice. Entonces, estando muertos a los pecados, ahora vivamos a la justicia de Cristo. Él, que no pecó, nos dice Gálatas, y nos dice también Efesios, y nos dice también Romanos. Él no pecó. Hebreos nos dice, Él no pecó, pero sin pecado. Entonces Él pagó el precio por nosotros. Vivamos a la justicia. Y me encanta lo que nos dice 2 de Corintios. Me lo recordó ahorita el Señor. 2 de Corintios. Vayan ahí conmigo en el capítulo 5, versículo 20. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. 21. Dios lo hizo pecado por nosotros, claramente, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, el versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, dice Pablo, igual a mí, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ahora,
yo quiero hacer una invitación. Voy a leer el versículo 25 para terminar. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, dice. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahí también habla de aquellos que se habían apartado de Dios. Yo no sé dónde estés ahorita, en qué condición espiritual estés, en qué situación te encuentras en tu vida. Pero si tú nunca has recibido a Jesús, verdaderamente la palabra de Dios nos dice que somos enemigos de Él, enemigos de la cruz. Y en Romanos nos dice que aún siendo enemigos, Dios entregó a su Hijo. Cristo murió por nosotros, aun cuando éramos sus enemigos. Lo que Dios desea es reconciliarte con Él. Y para reconciliarte con Él es por medio de su Hijo Jesucristo. Dios Padre envió a su Hijo a este mundo para que por medio de Él fuésemos reconciliados, como estaba leyendo en 2 Corintios 5. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios, para que fuésemos justificados de nuestros pecados. Y es solamente por fe. Cuando tú recibes a Jesús como tu Salvador, cuando tú confías en su obra redentora, cuando tú crees de corazón y dices, te necesito, Señor, entonces puedes tú entrar en esa relación con Dios recibiendo a Jesús. Si tú quieres dar ese paso de fe, si tú reconoces que has pecado y que necesitas ser reconciliado con Dios y crees en tu corazón que Jesús pagó el precio, porque la palabra es clara, nos dice en Romanos 10 claramente que si creemos en nuestro corazón que Jesús murió y confesamos con nuestra boca que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, para ser justificado, mas con la boca se confiesa para salvación. Es necesario creer y es necesario confesar y recibir a Jesús. En Juan, en el capítulo 1, en el versículo 9 en adelante, nos dice claramente que es Jesús quien fue enviado, vino a este mundo. Hablando de Jesús, refiriéndose a Jesús como la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres, dice Juan el apóstol, vino a este mundo. En el mundo estaba y el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, noten, a todos los que le recibieron, hay un prerequisito. Cristo vino a morir por todos, pero a todos los que le recibieron, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí se está haciendo referencia a un nacimiento espiritual. Es a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay muchas personas, yo era uno de ellos, que decíamos, pues si todos somos hijos de Dios. Y la realidad es que todos somos creación de Dios. Pero para ser hijo de Dios se necesita creer en Jesús, recibirle como tu Salvador, y ser parte de la familia espiritual de Dios. El Espíritu empieza a morar en ti, a vivir en ti, cuando recibes a Jesús. He dicho numerosas veces, Dios es espíritu. Su reino es espiritual. Y para verle, para ver su reino, Jesús le dijo a un líder espiritual de los judíos que es necesario nacer de nuevo. Hay que nacer del Espíritu para entrar en el reino espiritual de Dios. Hay que nacer del Espíritu para conocer las cosas espirituales de Dios. Si tú quieres dar ese paso de fe para saber a ciencia cierta, sin duda, que tú eres hijo o hija de Dios, haz esta oración conmigo y repite de corazón. Dile, Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que siendo Dios dejaste tu lugar en la gloria
Y como el Padre te envió a la tierra para morir por los pecados, en obediencia entregaste tu cuerpo y derramaste tu sangre para pagar por todos mis pecados. Yo reconozco que mi pecado me separa de ti. Ahora te pido perdón, me arrepiento y te pido que limpies mi corazón, que me des nueva vida. Te pido que me perdones. Yo renuncio a mi vida pasada. Yo renuncio a Satanás y a toda obra del diablo. Yo renuncio a todo lo oculto, a toda religiosidad y a toda idolatría. Y ahora, conscientemente, Señor Jesús, me rindo a ti, me entrego con todo lo que soy, con toda mi mente, con todo mi corazón, con todo mi ser, Señor. Quiero hacer tu voluntad. Te pido que me llenes con tu Espíritu Santo y me des tu poder obrando en mí para hacer tu voluntad, para vivir para ti el resto de mis días. Padre, yo te doy gracias porque tú enviaste a tu Hijo Jesús. Y por fe ahora yo puedo decir que soy tu hijo o tu hija, porque he nacido del Espíritu y sé que estaré contigo por la eternidad. Gracias te doy en el nombre de tu Hijo amado y ahora mi Salvador, Jesucristo. Amén. Si tú hiciste esta oración de fe, la palabra de Dios es clara. Dios te toma en tu palabra, te hace una nueva criatura. La palabra de Dios nos dice en Gálatas claramente que somos libres. Nos dice también en 2 Corintios claramente que somos hechos nuevas criaturas, que somos ahora una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Romanos nos dice que somos hijos, y no solamente hijos, sino herederos y coherederos con Cristo. ¡Qué bendición! Has recibido a Jesús y todos esos beneficios son para ti. El reino de Dios te espera. Dale gracias a Dios, glorifícale. Y ahora quiero decirte, como una persona, una nueva creación, un bebé espiritual que ha nacido, es necesario alimentarte. Es necesario alimentarte con la comida espiritual. Permítame. La palabra de Dios, la Biblia, es nuestra comida espiritual. Y yo te recomiendo que leas el libro de San Juan, el cuarto libro en el Nuevo Testamento, el cuarto libro de los Evangelios. Allí, en el libro de San Juan, te va a enseñar quién es Jesús, en quien tú has confiado, a quien tú te has entregado, quién es Dios el Padre, que por amor a ti envió a su Hijo para que pagara por tus pecados y los de todo el mundo. Pero también vas a conocer al Espíritu Santo, quien fue enviado por Dios, el Padre, para que nos llevara a toda verdad, para que nos guíe, para que nos dé poder y para que nos dé todo aquello que tiene preparado para ti. Sabiduría, primeramente amor, gracia, todo amor, fe, paz, todo es para ti. Gozo, ese gozo contagioso que pueden ver en otros cristianos, ese gozo lo da Dios. Todo es para ti como hijo o hija de Dios. En el libro de San Juan vas a leerlo. Otra cosa, quiero mencionar que cuando tú recibiste a Jesús, al igual que un bebé recién nacido fue bañado y limpio, ya tus pecados ya no son parte de ti. Han sido cubiertos, lavados con la sangre de Cristo. También es necesario empezar y entablar una relación en oración con Dios, nuestro Padre. Habla con Él confiadamente porque es tu papi, tu hijo, tú eres su hijo, tú eres su hija. Ahora te puedes acercar confiadamente y decirle acerca de todas tus inquietudes, acerca de todas tus necesidades, que Él ya las sabe, pero Él desea que tú y yo le pidamos que nos acerquemos a su trono de gracia y estemos con Él en una relación íntima y personal. Y dirás, ay, pero es que yo no sé orar, yo no sé, mucha gente dice rezar.
no se trata de rezos, se trata de orar, de hablar con Dios. Es una conversación con tu papá. Y de repente vas a notar que Dios también te habla en la oración. Dios te habla en la palabra. Cuando tú lees la palabra de Dios, Dios te habla. Pero cuando tú estás en intimidad con Dios, estás hablando con Él y de repente vas a empezar a notar que es un diálogo. Ya no estás hablando solamente tú. Dios te habla. Y dirán, ay pastor, ¿cómo que Dios nos habla? La palabra lo dice, yo lo he vivido y tú lo puedes vivir. Otra cosa que es necesario, reunirte con tus hermanos, con tu familia. Has venido a ser parte de la familia de Dios y es necesario congregarse con otros hermanos en Cristo, hermanos en la fe. Yo te invito a que visites Koinonia Worship, Christian Worship Center, y veas cómo el Espíritu Santo dirige los servicios ahí, que te reúnas y puedas crecer en la fe, que veas cómo el Espíritu Santo es en control de lo que se alaba, en lo que es la alabanza, la enseñanza y la presencia del Espíritu Santo obrando ahí. Dios mismo, Jesús, como Él dijo, donde 2 o 3 no están reunidos, he ahí, yo estoy en medio de vosotros. Entonces, toma ánimo. Has sido ahora regenerado, has sido reconciliado con Dios. Otro paso de fe. Esta pluma azul la uso como una analogía. Esta pluma representa el nivel de agua. Y es necesario como cristiano, como creyente, dar un paso de obediencia y bautizarte. Y dirás, pastor, pero yo fui bautizado cuando tenía 3 meses. ¿Tú ni te acuerdas? Te mojaron el copete, no fue tu voluntad. Y el bautismo tiene que ser voluntario, demostrando que tú quieres vivir para Cristo. El bautismo significa sumergirte, sumersión. Bautizarse es bajar al agua y te identificas con la muerte de Jesús. Y cuando asciendes, cuando sales del agua, te identificas con su resurrección a nueva vida. Da ese paso de fe. Cuando Dios te lo ponga en tu corazón y tú sabes que has hecho un compromiso con Dios por vida, da ese paso de fe. Perdón. Por último, quiero decirte, Dios te va a decir un día, dile a Él, dile a ella lo que he hecho por ti. Otros tienen que saber. Cuando vean el cambio en ti, te van a preguntar, no te avergüences. Diles, es que Dios me cambió. ¿Y por qué ya no echas rayos y centellas? Es que Dios me cambió. ¿Y por qué ahora no te enojas tan fácilmente? Es que Dios me cambió. Dale a Él toda la gloria. Pero diles que necesitan a Jesús como su Salvador. Ahora quiero hacer una invitación a aquellos que se han apartado, aquellos que se han verdaderamente ido al mundo y han rechazado la gracia de Dios. En el libro de Lucas nos habla acerca del hijo pródigo. El hijo pródigo se apartó de su padre, se fue al mundo. Y quizá tú te has apartado de tu Padre Celestial y te has vuelto al mundo. Yo no sé en qué condición te encuentras, en qué situación, te encuentras, pero quiero decirte, tu Padre te ama. El hijo pródigo terminó en un chiquero, dándole de comer a los cerdos, algarrobas. No llegues a ese punto. El padre del hijo pródigo lo esperaba ansiosamente, porque él buscaba a su hijo, pensaba que había muerto. No mueras en esa condición, no mueras en tus pecados. El hijo pródigo le cayó el 20 y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí dándole de comer a los cerdos y comiendo junto con ellos? Voy a ir a la casa de mi padre, le voy a pedir perdón. El padre lo recibió con brazos abiertos, lo besó al cuello y lo revistió con unas ropas limpias. Le quitó esos vestimientas
esas vestimentas inmundas, le dio un anillo reconociéndolo como parte de su familia de nuevo. Y hizo banquete, hizo festín, porque había vuelto su hijo, quien él pensaba que había muerto. Había vuelto y él tenía toda razón para gozarse. Igual el Padre espera que tú vuelvas. Él extiende sus brazos a ti y te quiere que tú vuelvas, quiere volver a recibirte y reconciliarte con Él. Pero tú tienes libertad. Él te ha dado libre albedrío. Tú escoges. La palabra de Dios es clara. Cuando habló con el pueblo hebreo, le dijo: ve aquí, yo pongo delante de vosotros, delante de ustedes, yo pongo delante de ti la muerte o la vida. Escoge vivir, escoge la vida con Cristo Jesús. Vuelve a Él. Si tú quieres volver, al igual que el hijo pródigo, necesitas reconocer y necesitas arrepentirte y necesitas pedir perdón. Si tú quieres dar ese paso y ser reconciliado con Dios, dile, al igual que el hijo pródigo: Padre, perdóname. Perdóname, Padre, porque he pecado contra ti. Te he ofendido, te he lastimado. Perdóname porque he menospreciado tu gran amor, tu gracia y tu misericordia. He menospreciado la sangre de Cristo con la que fui lavado y he contristado a tu Espíritu Santo. Ahora me arrepiento y te pido perdón. Te confieso todo pecado. Te pido que de nuevo me laves y me limpies de todo pecado con la sangre de Cristo. Que vuelvas a llenarme con tu Espíritu Santo y que traigas de nuevo a mi corazón el gozo de tu salvación. Yo por fe me arrepiento y confieso todo pecado, y por fe, Padre, yo recibo tu perdón. Gracias te doy ahora en el nombre de Jesús. Amén, amén. La palabra de Dios nos dice que el padre del hijo pródigo hizo fiesta. ¿Sabes una cosa? También nos dice que en el cielo los ángeles se regocijan cuando un pecador se arrepiente. Y tú conoces la palabra. El Padre te ama y te ha reconciliado con Él. Regocíjate. Así es de que vamos a darle gloria a Dios. Continúo pidiéndoles que oren por todos aquellos que han estado enfermos. Los que sabemos, ya les he dado una lista. Sigan orando, por favor. Sigan orando y vamos a continuar en el estudio de 1 de Pedro mañana, si Dios nos permite y nos da vida. Por hoy yo me despido de ustedes, pero les digo: regocíjense en el Señor siempre, como dijo Pablo. Hoy les digo: regocíjense en nuestro Señor Jesús, hoy y siempre.